¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Es un gusto saludarles. En esta ocasión estamos con ustedes. Rafael García Villegas, sí. Mansi Rodríguez. ¿Cómo te va, Rafa? Muy contento de saludarte, muy buenas noches. Buenas noches también a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Un programa muy variado porque hoy comenzó en Tlaxcala, uno de los encuentros más importantes que tienen que ver con la cultura de nuestro país. Así es la Reunión Nacional de Cultura. Tendremos los detalles. Ha comenzado el día de hoy. Karen Rivera viene llegando de Tlaxcala. Ustedes van a tener la nota fresquecita. Y esto va a continuar por otros días, así que estén muy atentos de lo que vamos a compartir con ustedes sobre esto. Pero desde Tlaxcala también vamos a viajar hasta China. Echamos una mirada al lejano oriente y aprovechamos para hacerles una pregunta e invitarlos a participar con nosotros como lo hacemos todos los días con el hashtag Noticias22. La pregunta dice lo siguiente para esta noche: ¿en qué aspectos deben estrechar lazos México y China? México y China, así es, pónganse en contacto con nosotros, hashtag Noticias22 a través de nuestras redes sociales, y la pregunta tiene que ver con los contenidos que vamos a ofrecerles a ustedes. Lo mismo, tenemos una novela gráfica, que tenemos parte de las actividades por el Año Nuevo Chino y una cátedra en donde se busca generar un mayor entendimiento de China en México, pensando hacia el futuro. Y también, para invitarlos a quedarse con nosotros, vamos a hablar de música. Así es, porque el legado de Eugenio Toussaint, a 8 años de su partida, continúa vivo, continúa vigente y nos sigue sorprendiendo con obras inéditas. Bueno, esto y más aquí en Noticias 22. Comenzamos con esto que les mencionábamos. Tlaxcala es la sede de la Reunión Nacional de Cultura 2018. Aquí se dan cita los responsables de los principales organismos culturales de todos los estados de la República. El día de mañana estará representado Canal 22, por supuesto, en la persona de nuestro director general, y Karen Rivera nos tiene el reporte de lo que fue la inauguración de este encuentro. El Centro de Convenciones de Tlaxcala es la sede donde se lleva a cabo la primera Reunión Nacional de Cultura. En el encuentro, encabezado por la secretaria María Cristina García Cepeda, participan titulares y representantes de dependencias culturales de las 32 entidades del país y tiene como objetivo reflexionar sobre 7 temáticas: México y su riqueza cultural, cultura un derecho de libertad, desafío de las instituciones estatales culturales, desarrollo cultural con sentido social, recuperación del patrimonio, cultura y conocimiento, así como México para el mundo. La Secretaría de Cultura registra más de 120,000 inmuebles del patrimonio cultural edificado, 200,000 vestigios arqueológicos, 20,000 monumentos históricos y artísticos de propiedad federal y 100,000 obras artísticas que forman parte de los museos, de los acervos que la Secretaría resguarda, investiga y difunde. Qué importante que ahora los representantes de las instituciones de todo nuestro país estén aquí, porque esta reunión nos va a dar oportunidad a conocer la riqueza de la actividad que se desarrolla en cada uno de los rincones de nuestro país. Durante el primer día de reunión, los representantes analizaron el papel de la cultura en el desarrollo del tejido social y manifestaron su preocupación de incluirla en la política económica del país. La cultura, según los datos más recientes proporcionados por el INEGI a través de la cuenta Satélite de Cultura, representa el 3.3% del Producto Interno Bruto Nacional, lo que significa una aportación al país de 617,300 millones de pesos, y si hablamos en números generales, yo creo que genera más de 2 millones de empleos al año. La cultura no es un gasto, es una inversión. Programada originalmente para octubre del 2017, pero suspendida a consecuencia de los sismos de septiembre pasado, la primera Reunión Nacional de Cultura concluirá el 13 de febrero y pretende realizar alrededor de 150 acuerdos bilaterales. Noticias 22, Karen Rivera. Celebramos que exista este tipo de reuniones y de encuentros, dado que nos permitirán
a la sociedad a través de las personas que se encuentran allí y que han estado trabajando en diferentes áreas y estructuras de gobierno que tienen que ver con lo cultural, generar algunas políticas de mayor precisión, de mayor enfoque, porque estamos hablando de sociedades. No es solamente una sociedad la mexicana, sino son muchas las que conforman este país y que requieren diferente tipo de necesidades, especialmente de materia de cultura. Y bueno, digamos algo que no es ninguna mentira, Rafael, estamos en un país en donde la diversidad cultural es profundamente grande y la oferta cultural también lo es. Pero ¿qué pasa? Hay que establecer mejores criterios para que todo el mundo tenga un mejor y mayor acceso a la producción cultural, que como ya escuchamos, es uno de los pilares no reconocidos de la actividad económica de este país. Fundamental reconocer esta riqueza y esta diversidad, como bien refieres, que hay en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios, en cada uno de los rincones de México, reconocerla, identificarla y promoverla para propiciar su difusión y, por supuesto, mantener viva estas tradiciones, que como bien refería también la secretaria, es una inversión, no es un gasto fundamental apostar por la cultura de México, y para eso está este encuentro. Y en otros temas, y a propósito del talento y la cultura nacional, Eugenio Toussaint, el hombre que en palabras de Juan Villoro escribió al tiempo, fue un compositor tan prolífico que incluso a 7 años de su partida, su extenso legado musical sigue saliendo a la luz. El pasado jueves se cumplieron 8 años de la partida del jazzista mexicano Eugenio Toussaint, quien desarrolló una fecunda carrera como compositor. En este marco, y para rendir tributo a su memoria y confirmar su vigencia, se presentó el catálogo Eugenio Toussaint, 43 composiciones de jazz, volumen 2, y se develó la placa que reconoce con el nombre del músico al estudio de postproducción de la Fonoteca Nacional. La muerte de Eugenio, empezamos a ordenar su música de concierto y bueno, nos encontrábamos constantemente con cuadernos de trabajo, con notas, con apuntes que había hecho de piezas que a lo mejor no había tenido el tiempo de terminar o no había terminado, ¿no? Y lo que hicimos fue en este volumen 2 incluir todo lo que nos encontramos, todo lo que nos encontramos y todo lo que él no había escrito todavía, porque el primer catálogo de jazz salió en el 2003. Entonces, bueno, del 2003 al 2011 la producción de jazz de Eugenio todavía fue muy, muy, muy generosa. Así que estamos muy contentos de presentar este trabajo. La edición prologada por Juan Villoro consta de 1000 piezas de 116 páginas cada una y se distribuyó a nivel nacional a través de casi 500 tiendas de instrumentos musicales y escuelas de música, que era exactamente lo que deseaba Eugenio Toussaint. Al ver a Eugenio pensé que era el hermano mayor ideal, y esto por supuesto también lo pensaron sus propios hermanos y los muchísimos músicos con los que él tocó a lo largo de su fecunda trayectoria. Fue uno de los grandes pioneros del jazz fusión en México. Ya Tino Contreras y Chilo Morán habían demostrado que la anacruza y los ritmos sincopados del jazz no son ajenos al país de los aztecas, pero no había habido un jazz eléctrico propiamente dicho con la capacidad de fusión que empezó a desarrollar Eugenio. El acervo de la Fonoteca Nacional incluye gran cantidad de documentos, partituras y programas de mano de las presentaciones de Eugenio Toussaint, así como más de 250 registros sonoros. Yo siempre he dicho, Eugenio Toussaint fabricó, confeccionó, manufacturó los estándares de jazz en México. Entonces, si alguien ama el jazz en México y en el mundo y vive en esa tierra, está obligado, como tú bien lo dices, a interpretar o a oír o a escuchar o a saber de la existencia de la música de Eugenio. Y esto le va a ayudar cantidad. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22.
Bueno, una fortuna que se pueda tener acceso al material de Eugenio Toussaint, a quien extrañamos muchísimo aquí en Canal 22 desde ese 2011. Ustedes vieron al final de esta nota imágenes que fueron grabadas en estos estudios, en uno de los programas que tuvo Eugenio Toussaint. Veíamos que estaba tocando y acompañado de Agustín Bernal en el contrabajo, figura importante no solo del jazz, de la música en México, a quien, como digo, extrañamos mucho desde el 2011. Ya tenemos un pretexto más para darnos una vuelta a la Fonoteca Nacional, visitar esta sala que lleva el nombre de Eugenio Toussaint y, por supuesto, rescatar y recuperar este archivo hasta ahora inédito de uno de los pilares del jazz en México. Bueno, continuamos con más información que tenemos para todos ustedes. Están llevándose a cabo, todavía hay muchos trabajos en la labor de restauración del patrimonio histórico que fue dañado por los sismos. Y hoy conoceremos en qué estado se encuentra el Templo de San Francisco el Grande, memoria de lo que fuera un majestuoso convento, primero de los frailes franciscanos que llegaron a la Nueva España. El Templo de San Francisco en el centro histórico de la Ciudad de México ocupa lo que fue el Zoológico de Moctezuma. Estamos ahorita en lo que queda del gran convento de San Francisco el Grande de México, y realmente era grande. Lo que es muy interesante a través de documentos y algunas fuentes documentales podernos dar cuenta que este conjunto era inmenso y dicen que por mucho el más grande de México. Entonces, en ese sentido, lo que queda realmente es la iglesia prácticamente y algunas dependencias, porque esta es una fundación del siglo XVI. O sea, se hizo todavía mientras Hernán Cortés estaba aquí, cuando Carlos V manda a llamar a los primeros 12 franciscanos aquí a la Nueva España para que comience la evangelización. Y entonces esta portada que vemos justamente detrás de nosotros es el acceso lateral al templo, actualmente, porque el acceso lateral está completamente cerrado y fue rasurada la fachada principal. Entonces ahora se accede al templo de manera lateral a través de la capilla de Aranzazú, que es lo que queda aquí detrás de nosotros. El interior está decorado con pinturas del siglo XX que hacen alusión a la vida de San Francisco. El retablo principal, durante el siglo XIX, fue desmontado y vendido como leña. Así también, el terreno que ocupaba el convento fue vendido por partes. Todo esto por las leyes de reforma. Actualmente lo que vemos es una copia del original que fue mandado a hacer en el siglo XX, cuando los franciscanos volvieron a ocupar el inmueble. Los sismos de septiembre del 2017 no afectaron la estructura del edificio, pero sí se requirió hacer una intervención. Los daños de aquí del Templo de San Francisco se dieron sobre todo en lo que corresponde al muro de la fachada principal por dentro. Hay algunas afectaciones, sobre todo de grietas, que se acusan en la parte de la fachada, ¿sí? Y que dañaron también por dentro parte de la mampostería, la abrieron y los aplanados, razón por la cual fue necesario retirar parte de estos aplanados. Estaban colgados lienzos del siglo XVIII de gran formato, unos lienzos bellísimos, novohispanos, y algunos muebles que de hecho tuvieron que ser retirados para que pudiera quitarse el aplanado, se restituyera, como decía, siguiendo todos los lineamientos técnicos adecuados. Bajo la supervisión de la Secretaría de Cultura y el INAH, la Fundación SLIM intervino el recinto. Y aquí en el Templo de San Francisco intervenimos aquí en la zona del coro y sotocoro, algunas fisuras que se nos presentaron aquí en el muro de la contrafachada, y se intervinieron en el retiro de unos aplanados que estaban en mal estado, el resane y la inyección de algunas fisuras, no grietas, fisuras. Entonces, evaluando, viendo la mayoría de estos tipos de aplanados en estos edificios religiosos, pues son aplanados con cal, arenas cernidas en algunas maneras, deben ser mezclas o pastas de un módulo de elasticidad plásticas, porque esto nos ayuda a mantener las condiciones mecánicas y físicas de los aplanados a nivel general.
Aquí no son tan evidentes, no son tan palpables ni tan alarmantes. Sin embargo, digamos que es el inicio de un proceso que va a continuar de restauración y que de hecho intenta que a través de los diferentes fondos que se vayan reuniendo se logre después una restauración integral de elementos. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, esto es parte de lo que hemos hecho aquí en Noticias 22 a través de nuestro compañero Alberto Aranda, quien nos ha presentado diferentes momentos y aspectos de lo que significa la recuperación del patrimonio tras el sismo. Este tipo de edificios son parte de nuestra historia, parte de nuestra memoria y por ello es la importancia de recuperarlos, de la misma manera en que también es importante recuperar los espacios en donde estamos vivos. Y evocar también su historia, como también lo apuntábamos a propósito de la reunión de cultura, porque pensar que los primeros retablos de este atrio se quemaron como leña es preocupante y da la trascendencia de reconocer lo que tenemos para preservar para las generaciones del futuro. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero tenemos ya una respuesta a propósito de nuestra pregunta que tenemos en este momento en pantalla. La pregunta, recuerdan, es ¿qué es lo que necesitamos mejorar o establecer en nuestro vínculo actual entre China y México, pensando en un mejor desarrollo para el siglo XXI? Y aquí está. Darío Bocanegra dice, la cultura en general y el cine en particular, la cinematografía de China es excelente, la de cine de autor, y llega poco a nuestro país. Una muy buena reflexión a propósito de los lazos culturales que nos remontan, si hacemos un poco de historia, al arribo de la nao de China a las costas de Acapulco. Así es, tenemos una cantidad de cosas entre México y China que no pudiéramos imaginarnos. Como un ejemplo, en México y en China hay cacahuate, se come también el chile, se come también la piña, se come la sandía, hay guajes y estamos hablando de algunos elementos que son profundamente pintorescos en la idea del campo en México, como lo es también en la idea del campo en China. Sigan participando con nosotros, hashtag Noticias 22, una pausa y regresamos. Después de 3 años de trabajos de remodelación, reabre sus puertas el Museo Casa de Carranza para mostrarnos aquellas reliquias históricas que resguarda en sus salas y ponernos nuevas miradas de la historia de la Revolución Mexicana. En la casa estilo porfiriano, construida a principios del siglo XIX, de la calle de Río Lerma 35, en la Ciudad de México, habitó Venustiano Carranza. Por 3 años permaneció cerrada, ya que en su totalidad fue sometida a una reestructuración y remodelación de sus espacios. Pues el Museo Casa de Carranza ha sido objeto de una evidente remodelación de sus instalaciones dentro de un muy ambicioso proyecto desarrollado con la finalidad de proponer nuevas miradas a la historia, lo cual permitirá a los diferentes públicos establecer lazos afectivos y desarrollar un enfoque reflexivo a partir del uso de nuevas formas de comunicación interactiva. Como decíamos en su momento, el Alcázar del Castillo de Chapultepec fue tal vez el prototipo de un museo de sitio. Bueno, pues la Casa Carranza ahora ocupa el lugar puntero y se señala como el ideal de los museos de sitio del país. Con una inversión de 15 millones de pesos, el INAH realizó la reestructuración del museo, su guión científico, cambió la explanada, oficinas y galería, así también el despacho del presidente Venustiano Carranza, la cocina, las habitaciones y los baños, y se restauró el 80% de la obra pictórica y el 70% de los textiles, incluida la camisa que traía puesta cuando fue asesinado. La nueva museografía comprende 3 ejes temáticos. El primero se refiere a la arquitectura de la casa, en la que se desarrolló una reestructuración y mejora de los espacios exteriores y la construcción de un espacio para realizar actividades educativas. El segundo eje, de estos 3 que señalábamos, comprende el desarrollo de la vida cotidiana de la familia Carranza. Y el tercer eje, que consiste en informar sobre su quehacer público como caudillo revolucionario, el único con visión de Estado, y como presidente de la República. Noticias 22, Alberto Aranda.
Bueno, ahí tienen ustedes, este es un recinto que hay que visitar, ya estaremos también nosotros con nuevas órdenes de cámara viajando a esta parte de la ciudad, en la colonia Cuauhtémoc. Y hay algo interesante, si ubicamos en donde se encuentra la colonia Cuauhtémoc, que está muy cerca del Ángel de la Independencia, cuando uno lee las memorias de Gabriel Figueroa, antes de pensar siquiera que iba a trabajar en un archivo fotográfico o revelando en blanco y negro en un estudio, cuenta que saliendo de la escuela, que él vivía muy cerca, le tocó ver que llevaban a alguien y era justamente el cuerpo de Carranza. Lo llevaban a esa casa después de haber sido asesinado, lo traen en la Ciudad de México y se hizo este pequeño, según la memoria de Figueroa, este pequeño movimiento con poca gente para despedir a Emiliano Carranza, que por cierto, Venustiano Carranza, que por cierto es quien generó la idea del encuentro constitucional de hace 101 años y crearan una constitución que fue modelo para muchos otros países en el mundo, ¿no? Como bien refieres, ya que apuntan que es ahora la punta de lanza de lo que respecta a los museos de sitio, es una visita que no hay que evitar y cuanto antes agendarla para recorrer y abrir una ventana al siglo XIX de nuestra historia. Bien, continuamos con más información que tenemos para todos ustedes. Ya concluyó la Semana de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México. Veamos qué es lo que sucedió en los últimos días de Sonamaco, que en su 15ª edición logró superar la barrera de los 60,000 asistentes. La 15ª edición de Sonamaco llegó a su conclusión con un nuevo récord de asistencia, 63,000 personas a lo largo de 5 días. En este marco tuvo lugar la entrega del premio Tequila 1800 Colección, que consiste en la adquisición de obras expuestas dentro de la feria por parte de la Fundación José Cuervo, que las integra a su vasta colección de más de 1,500 piezas. Este año la inversión fue de $93,000, repartidos en la obra de 4 artistas: Minerva Cuevas, Noé Martínez, Matías Geritz y Julio Leparc. Tenemos una preferencia por artistas de carrera media o jóvenes, emergentes, pero desde luego hay artistas consagrados como Matías Geritz o como Julio Leparc, que son obras fundamentales para la historia del arte y también el jurado los propone, ¿sí?, como menciones especiales o como compras especiales. El comité curatorial del premio, encabezado por Ercilia Gómez Maqueo de Fomento Cultura Cuervo, fue enriquecido con el conocimiento de figuras de la escena internacional como Tayana Pimentel, directora de la Sala de Arte Público Siqueiros. La verdad es que es una muy buena inversión y también es una forma muy humana de conectar con otras personas y de ver el mundo a través del arte que nos ha platicado y ha trascendido en la historia. Minerva Cuevas se hizo acreedora a un premio de $36,000 por la obra What Happens to the Hole When the Cheese is Gone, mientras que la Galería Caja Negra colocó 4 dibujos de Matías Geritz por $22,000 y la obra Móvil Azul Traslúcido de Julio Leparc fue adquirida por $18,000. Finalmente, Noé Martínez ganó con 2 de sus obras, por $12,000 y $5,000 respectivamente. Todos están preocupados, es la verdad, por lo que pasa en el mundo, y en México en particular, sobre la seguridad alimentaria, sobre el deterioro de la política, sobre la entropía, el caos, todo lo que nos está pasando desde el punto de vista político y económico, sobre el deterioro de las cosas y cómo la naturaleza las vuelve a recuperar para volverlas a reciclar, que es una gran lección para todos. En fin, esos son los temas y sí están muy presentes en las obras. Se tiene previsto que durante el primer trimestre del año abra sus puertas el Museo de Arte de la Fundación José Cuervo en Tequila, Jalisco. Allí se exhibirá la colección de la empresa tequilera, incluidas las obras ganadoras en esta edición de Sonamaco. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Yo tirando mis borradores, qué barbaridad. Desde 1990 el programa cultural Tierra Adentro ha publicado más de 500 obras literarias y nos ha permitido descubrir a los nuevos valores de las letras nacionales. Conozcamos a los galardones de sus distintas convocatorias lanzadas el año pasado. Los 6 libros de los distintos premios de literatura del 2017 del programa Tierra Adentro ya están en librerías. En poesía, Emiliano Álvarez, con Solo Esto, recibió el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino.
Uriel Mejía Vidal, con El tiempo del cocodrilo, recibió el Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas. Mi novela se llama El tiempo del cocodrilo. Fue la que ganó el Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas 2017. Y bueno, es una novela sobre las distintas caras del amor. Y es una novela nacida en mi pueblo. Yo vivo en un pueblo cercano a Teotihuacán. Ahí hay una leyenda que es la leyenda del cocodrilo. Axur Eneas, Premio Nacional de Novela Gráfica Joven 2017, nos presenta en Dibuja una casa una exploración de los recuerdos personales, aderezado con una mirada sobre una ciudad en permanente cambio y problemáticas sociales. Dibuja una casa es mi segunda novela autobiográfica, en la cual uso como primera historia principal lo que es yo como alguien de 30 años tratando de encontrar un departamento que pueda rentar en Ciudad de México y poder mudarme con mi novia. Pero a partir de esa historia principal empiezo a narrar sobre todos los lugares donde yo he vivido, sobre cómo la Ciudad de México ha cambiado y cómo mi familia se fue adaptando al entorno. En el área del cuento se reconoció El desconocido del Meno, de Eduardo San García, con el Premio Nacional de Cuento Joven Comala 2017, y Ensayo de Orquesta de Laura Baeza, con el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri 2017. Los cuentos se tratan sobre músicos en general, no tanto acerca de compositores, sino la experiencia del músico dentro de este conjunto, que es bastante complejo. Por último, la bala de Sergio López Vigueras recibió el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2017. Además, en este volumen se incluyen las obras Rumis, de Manuel Barragán, Aviones, de Manolo Díaz, Ataraxia o Las ganas siempre sobran, de José Manuel Hidalgo, y El hombre que escuchaba las baladas, de Alejandra Guzmán, de Víctor Hugo Velo Muruato. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, es momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros, tenemos mucho más. En la siguiente parte del noticiero vamos a compartir con ustedes algunas notas e informaciones en torno a China, motivo por el cual hemos hecho nuestra pregunta. Hashtag Noticias 22, fundamental colocarlo. ¿Cuáles son esos lazos, esos vínculos que creen que se deben cultivar entre México y China para enriquecer la relación bilateral? Volvemos. Bien, México es el segundo socio comercial de China en América Latina, mientras que el país asiático es el segundo socio comercial de nuestro país a nivel global. La relación bilateral entre ambas naciones será motivo de análisis y reflexión en la Facultad de Economía de la UNAM. Difícilmente alguien dudaría del lugar protagónico que tiene China en la economía y política global. Pero en nuestro país son pocos los especialistas que han participado en un diálogo entre México y China, con el fin de buscar a los mejores especialistas de cada materia y una mejor preparación en todos los rubros para las personas interesadas. La UNAM, a través de la Facultad de Economía, presenta la Cátedra México-China Eugenio Anguiano Roj 2018. Esta cátedra hay tres tipos de agendas en lo público: la agenda de lo urgente, la agenda de lo necesario y la agenda de lo estratégico. Este esfuerzo está fundamentado en orientar una visión de largo plazo, no solamente en mediatizar lo que pasa hoy en la relación, porque lo que hoy se busca es que medios, gobierno, el sector privado, bueno, pues respondan a lo que pasó, por ejemplo, con la licitación del Tren México-Querétaro, pero en realidad nosotros estamos trabajando de largo plazo para que no suceda este tipo de cosas, para no trivializar. Esta cátedra, que se celebra por cuarta ocasión, fue promovida por la Fundación Agendasia y con el apoyo del Centro de Estudios de China y México de la Facultad de Economía de la UNAM, busca congregar a todas las instituciones públicas y privadas dedicadas al estudio de China, para sumar esfuerzos y tener un mejor entendimiento entre los países y desarrollar una agenda común a largo plazo, especialmente en donde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene que renegociarse. Evidentemente, bueno, es fundamental trabajar en
en una agenda sin personalizar, en una agenda donde los intereses particulares se quiten. De por sí ya la relación es complicada, es compleja por nuestra vecindad con Estados Unidos. Hay que quitarle aristas a la relación para poder empujarla. La cátedra se celebrará en la Facultad de Economía el 19, 21 y 23 de febrero y tendrá como personaje central a Barry Naughton, de la Universidad de California, considerado como uno de los más importantes especialistas en economía china en todo el mundo. Él es académico de la Universidad de California en San Diego. Es uno de los expertos, diría yo, más prominentes en el estudio, en el análisis de las políticas públicas de China y sobre todo uno de los especialistas más importantes que saben y entienden la manera en cómo China ha financiado su plataforma política y de partido en los últimos 40 años. Pero vamos a tener al propio embajador de México en China, el embajador Eugenio Anguiano, quien lleva su nombre en la cátedra. Va a estar Eugenio Anguiano, que les estoy mencionando, va a estar Carlos Heredia del CIDE, entre otras personalidades de otras instituciones académicas. La cátedra está abierta para todo público, su entrada es gratuita y se celebrará a las 12 horas en el Auditorio Narciso Bassols. Todas las conferencias serán dictadas en inglés sin traducción. Los resultados se publicarán tal como ya ha ocurrido en los años anteriores. Bueno, hay algo muy interesante que está detrás de toda esta información. ¿Por qué generar una cátedra y generar un mejor entendimiento entre los dos países? Aquí en Noticias 22, hace casi 10 años, cuando fueron los Juegos Olímpicos de Beijing, hicimos un recorrido por diferentes ciudades de China para tratar de encontrar estos lazos culturales entre los dos países que no solamente los encontramos, sino que nos impresionamos con todo lo que hallamos. Pero también hubo una cosa muy interesante y los invito a quienes nos están viendo en la siguiente reflexión. ¿Qué harían si en este momento, hoy, no hace 10 años, hoy se van a China y ven como nosotros vimos hace 10 años que los estudiantes chinos hablan español en nivel universitario hablan español? Entonces es voltear la mirada hacia las instituciones de educación superior en México. ¿Cuántos estudiantes jóvenes mexicanos están hablando chino? Bueno, llevamos cierta desventaja si consideramos esto. Generar un entendimiento para hacer cualquier negocio que se han caído en México en los últimos años, el Dragon Mart, el tren de alta velocidad y Chicoacén 2 en Chiapas. Hay muchos elementos que podemos poner en tela de juicio, pero que se hayan caído significa que son dos países que todavía no terminan de entenderse, ni cómo se trabaja, ni cómo establecer nuevos criterios de negocio. Así que es una tarea grande si queremos pensar en futuro. Y allende de esta relación bilateral también analizar a profundidad la riqueza cultural que tiene China. Dices el idioma, pero recordemos que en China se habla el chino cantonés y el chino mandarín. Recordemos que estamos hablando de una superpotencia militar con un ejército conformado por 1.6 millones de soldados, el segundo más poderoso del mundo, aunque es menos numeroso el de Estados Unidos, es más poderoso todavía por obvias razones, pero el ejército chino que nos invita también a reflexionar que es el único imperio de los milenarios que nunca ha tenido una caída como le pasó a los egipcios, como le pasó a los romanos, como le pasó a los fenicios, y que hoy este dragón está despertando y más poderoso que nunca. Así es, eso que apuntas es súper interesante. Es el único país que, aunque ha tenido pequeñas invasiones en pequeños territorios, siguen siendo los mismos en cultura y en política también, que hace muchísimos años. Bueno, seguimos con el tema de China. Así es. Tenemos? Este fin de semana México y China celebraron estos vasos comunicantes de los que estamos platicando entre ambas culturas y también desde una manera muy lúdica, muy festiva. La Embajada de la República Popular China en México conmemoró este sábado el Día de la Cultura China, instaurado en 2013 en nuestro país, y celebró con cerca de 500 invitados la víspera de la fiesta de primavera, conocida como el Año Nuevo Lunar Chino en este lado del mundo. La fiesta de primavera es el día festejo más importante en la cultura tradicional de China. Ahora está acercándose hacia nosotros esta gran fecha. El Año Nuevo, que será el año de Pero en el próximo año, va a llegarnos
el día 16. Y ahora estamos ya en la víspera de esta gran fiesta, que significa una gran reunión familiar por todas partes del país. Quiero formular mis mejores votos porque en el nuevo año, el año de Pero, ustedes, todos ustedes, tengan mucha felicidad y que sus países tengan mucha prosperidad. El embajador de China en México, el excelentísimo señor Zhu Chaoqi, aprovechó la ocasión para recordar que el año 2017 fue de gran importancia en la historia de las relaciones entre China y México, marcado por el 7º encuentro de sus presidentes en los últimos 5 años, la conmemoración del 45 aniversario del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y la exitosa celebración del Año de la Cultura China en nuestro país, que permitió desplegar cerca de un centenar de actividades en toda la República. Después de las palabras del embajador, en el jardín principal, la compañía artística de Guangzhou ofreció un mosaico de espectáculos de danza y canto, una muestra del arte de las marionetas de Ling Lang de Guangdong y la diversidad de estilos del Qipao, la vestimenta femenina por excelencia. Los estudiantes del Instituto Confucio de la UNAM no se quisieron quedar atrás y deleitaron al público con bailables típicos mexicanos. Por su parte, el embajador Zhu Chaoqi, calígrafo distinguido y miembro de la Asociación de Calígrafos Chinos, mostró a los asistentes el arte del pincel, práctica considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde 2009. Además de disfrutar de muestras representativas de la cultura china y sus expresiones artísticas, los invitados tuvieron la oportunidad de conocer cómo se realiza el tradicional ritual de la preparación del té verde, mientras otros tantos probaron su destreza para la caligrafía china, el uso de acuarelas, la hechura de pulseras y el maquillaje y decoración de las tradicionales máscaras de la ópera china. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, ahí tienen ustedes, cada vez mayor, hay que decirlo también, la actividad cultural, no solamente de China, sino de diferentes países asiáticos. Son cerca de 200 actividades culturales que hubo el año pasado de parte de China. En este año estamos viendo un poco más el incremento. También Corea tiene una presencia importante y bueno, qué decir de Japón, que en los últimos años ha fortalecido su presencia cultural en México. Y seguimos con la inercia, vamos a ver qué pasa en otras latitudes del planeta. Guillermo del Toro presidirá el jurado de la Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de la Bienal de Venecia, que se llevará a cabo del 29 de agosto al 8 de septiembre. En 2017, el cineasta obtuvo el León de Oro, máximo galardón del festival, por La forma del agua. Para la edición del 2018, el mexicano, asegura el director de la Bienal, será un presidente simpático, curioso y apasionado. El compositor Johan Johansson fue encontrado muerto en su departamento de Berlín este fin de semana. El ganador de un Globo de Oro por la banda sonora de La Teoría del Todo tenía 48 años y era reconocido porque solía mezclar elementos electrónicos con orquestas convencionales. Su representante en Los Ángeles, Tim Hudson, dijo que se está investigando la causa de su deceso. A simple vista solo es un punto de color verde, pero en realidad es el planeta Tierra visto desde la sonda espacial New Horizons de la NASA. La imagen fue tomada el 5 de diciembre del 2017, cuando la nave se encontraba en su punto más lejano, es decir, a más de 6 billones de kilómetros. La agencia espacial difundió la fotografía en sus redes sociales. El Museo de Arte de Luisiana, en Dinamarca, festeja su 60 aniversario con una exposición sobre el trabajo de cerámica de Pablo Picasso. Alrededor de 160 piezas provenientes de los museos Picasso en París, Antibes y Barcelona, así como de la colección privada de la familia, se exhibirán en Picasso Ceramics. La exposición permanecerá hasta mayo de este año. Y de Río de la Plata para el mundo, los tangueros tomarán la capital durante 3 días. Danza clásica, tango, artes escénicas y canto. Todos estos elementos se conjuntan para dar forma a Tangueros, un espectáculo que tendrá una temporada corta en la Ciudad de México. No es una obra que
en la que tengas que ser experto ni en tango, ni en danza, ni en Es una obra muy amena, muy divertida, muy llena de matices, llena de colores, que te va a hacer vivir momentos de emoción, de drama, de tensión, de suspenso. Es muy pasional, es muy sensual, como lo es el tango, ¿no? Que se va a la raíz de cada uno de nosotros. Entonces, el público la agradece y la recibe muy bien. Tangueros llega al Teatro de la Ciudad justo un año después de haber iniciado su recorrido. En estos 12 meses, el proyecto ha evolucionado, se incluyeron algunas escenas y se ha buscado integrar aún más la danza clásica al tango, todo a través de la música. Por otro lado, también en cuestión de la música, estrenamos con orquesta en vivo, con un quinteto. Después, en Covarrubias, estuvimos con un pianista y pura danza. En Tamaulipas estuvimos de nuevo con el quinteto y ahora en el Teatro de la Danza tenemos un músico con el bandoneón, que es el maestro Víctor Madariaga, excelente músico, que nos va a acompañar con el bandoneón y el acordeón. Entonces, cada edición ha tenido su momento especial. En esta obra, los roles femeninos cobran relevancia. Atrás quedaron los papeles de mujeres sumisas, víctimas de las circunstancias. En esta puesta en escena, a diferencia de creencia, no creencia, sea cierto o no sea cierto, pero a diferencia de que se considera a la mujer sojuzgada ante el varón, sobre todo en el medio del tango, aquí no. Aquí la mujer tiene un papel fuerte, tiene un papel decisivo, en donde ella decide qué hacer según las circunstancias en las que se encuentra. Tangueros se presentarán los días 15, 16 y 17 de febrero en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque. Noticias 22, Julio López. Y los tangueros no quieren que nadie se quede fuera, así que nos dejan 3 cortesías dobles para todos ustedes para el próximo jueves 15 y 2 más para el sábado 17. Lo único que tienen que hacer es mandar un correo a la dirección que aparece en su pantalla, noticias22@canal22.org.mx, y que indiquen qué día prefieren ir, si el jueves 15 o el sábado 17. La invitación está hecha. Bien, y continuamos con más para ustedes. 67 puestas en escena confirman la oferta de la Coordinación Nacional de Teatro para el año en curso. Alberto Lobnitz, coordinador nacional de Teatro de Limba, presentó la programación, planes y proyectos de la institución para el 2018. El Centro Cultural del Bosque, por supuesto, cargado de actividad. Tenemos emanado de la convocatoria que se publicó y que se llevó a cabo el año pasado, se seleccionaron 35 obras para adultos y 28 obras para niñas, niños y jóvenes que tendrán temporada en el Centro Cultural del Bosque. Entonces es una programación amplia, muy diversa, que creo que es una de las características centrales de un centro cultural como el que tenemos aquí. Una de las prioridades de la actual administración de la coordinación es apoyar y visibilizar la actividad escénica en el interior de la República. Finalmente somos una coordinación nacional y el énfasis siempre tiene que estar en eso, en que finalmente el objetivo último, creo, es realmente forjar esa famosa nación teatral, hacer realmente que prospere el teatro en todo el país. Y yo creo que el trabajo que ha estado haciendo la Coordinación Nacional de Teatro en ese sentido desde hace muchísimos años está rindiendo frutos. Con el propósito de acentuar su carácter nacional, la 11ª edición de la Feria del Libro Teatral se llevará a cabo en el marco de la Muestra Nacional de Teatro, que por primera vez en 40 años tendrá lugar en la capital del país. Los montajes de las muestras regionales de teatro conformarán el festival Otras Latitudes. A finales de año se llevará a cabo la 3ª temporada del ciclo de cabaret. También a nivel nacional tenemos
el concurso de teatro penitenciario, que es una labor muy importante, ya de mucha tradición, y que ha conseguido unos logros muy importantes en los últimos años. Básicamente creo que lo que ha logrado finalmente es que los textos se están montando. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y en este mismo contexto, Alberto Lomnitz nos platicó del Congreso Nacional de Teatro que se va a celebrar del 21 al 23 de mayo. Señor, acá entre nosotros, usted se ha casado. En 2 años anteriores se llevó dentro de la Muestra Nacional de Teatro un congreso. Pero este congreso, justamente en esos congresos que básicamente eran espacios dedicados a discutir la política teatral, sobre todo, los mismos congresos sacaron en sus conclusiones que era importante separar el Congreso de la Muestra Nacional y hacer un espacio propio para la reflexión. Este año se llevará a cabo por primera vez de esa manera, con 2 características importantísimas. Primero que nada, es un congreso que se está definiendo democráticamente por la propia comunidad teatral. En la Muestra Nacional pasada se hicieron unas jornadas preparatorias y donde se definió en términos generales en cómo funcionaría un congreso y qué líneas y de qué tendría que tratar un congreso así. Y se eligió un comité democráticamente, un comité que es el comité que está encargado de toda la organización del Congreso, de definir realmente en qué se basará el Congreso. Y es un Congreso que tendrá representatividad de los 32 estados, habrá por lo menos un delegado de cada estado, y también tendrá representatividad gremial, es decir, se buscará que todos los diferentes oficios dentro del teatro estén representados, grupos artísticos. Entonces, por primera vez realmente un ejercicio de autogestión democrática de la comunidad y con un carácter representativo a nivel nacional. Entonces, creo que este es yo espero que esto marque un hito realmente en el desarrollo de la comunidad teatral de México. ¡Ay, señor! ¡No lo había visto! También necesitamos de tu apoyo y consejo. ¡Yo de tuyo! Con esto llegamos al final de Noticias 22 y nos vamos con alguien que hoy cumple 69 años. Joaquín Sabina, este hombre que está por retomar su gira Lo Niego Todo, tema precisamente que le da nombre a la melodía con la que nos despedimos. Güeman, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana, Rafael. Hasta mañana. Muy buenas noches.